Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros del Diplomado Competencias Digital Docente e Instructor. Pedagogía liberadora. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Paulo Freire. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX, que se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil. Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica y posteriormente en el resto del mundo. La pedagogía de Paulo Freire recibe el nombre de pedagogía de liberación. También se le denominó educación liberadora y se le entiende como el proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta en el proceso educativo. El término liberación hace referencia a que la educación debe ser un proceso mediante el cual el sujeto se encuentre nuevamente con su dignidad. Por esta razón, la pedagogía de Paulo Freire no solamente enseña a leer y a escribir, sino que también analiza su propia realidad y recupera el dominio de su propia vida. En otras palabras, este método de enseñanza aspira a que la persona encuentre su propio camino de vida. Surgimiento de la pedagogía liberadora. Se empezó a desarrollar a partir de los años 60 por Paulo Freire, base para que los oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. Saldívar, del 2013. Algunos de los pilares de la pedagogía de Paulo Freire es el carácter fuente del diálogo, la educación como acto político, aprender es conocer, el carácter genosológico de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se visualiza la educación como una herramienta capaz de transformar las relaciones de poder, luchar contra la desigualdad, romper la barrera de la pobreza y dar un salto hacia la modernidad ilustrada de pueblos enteros que habían quedado anclados en tiempos pretéritos. Se opone a la pedagogía tradicional, busca la reflexión, propone el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y la sociedad. Bases fundamentales. La educación liberadora parte de una mirada dialéctica de la cultura, según la cual esta no solo contiene una forma de denominación, sino además las bases para que los oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. Freire concibe y experimenta una filosofía y un sistema de educación centrado en las posibilidades humanas de creatividad y libertad, en medio de estructuras político-económicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social mediante un proceso de concientización. Principales exponentes: Paulo Freire, Enrique Dussel, Gadotti y Henry Giroux. Algunos puntos que caracterizan a la educación liberadora es la oposición a la educación bancaria, el modelo de transformación de la persona. Fundamenta en la toma de conciencia, alfabetización hacia la transformación social, el conocimiento a través de reflexiones y la comunicación es horizontal y bidireccional. La deshumanización es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos en relación contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Es una gran contradicción
que desafía al oprimido, proponiéndole una nueva fórmula, transformándose en los restauradores de la libertad de ambos. Debería nacer un hombre nuevo que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, un hombre liberándose, humanizándose. Educación bancaria, pedagogía del oprimido. Es un proceso de depositar los contenidos en un educando por el educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. Cuando más se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educando será. Aspectos. Opresores docentes son indiscutibles. Son algunas de las características de la educación bancaria. Los oprimidos, o sea, los estudiantes, son vasijas y loros. Se lleva a cabo a través de la memorización, cero creatividad. Comunicación unidireccional, cero diálogo. Solamente es la comunicación del profesor hacia los alumnos, no viceversa. Realidad estática, adaptación al mundo. Se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. Educación problematizadora. Se educan mutuamente mediante el diálogo, tanto educador, estudiante y docente. El conocimiento, reflexión, descubrimiento de la libertad, de la realidad, hombres en relación al mundo. Tecnologías educativas en la pedagogía liberadora. TICs en el aula. Es crítica, reflexiva, creativa, educación integral y holística. Modelo del aula recreatic. La educación es complementaria a la tecnología educativa con las TIC. La educación es transformadora y liberadora, es holística, reflexiva, creativa y crítica. Eso es todo. Nos vemos.